buenas tardes a todos. Con el gusto de saludarlos. Esperemos que todo esté bien y en orden con sus familias, con su gente más allegada y a trabajar porque creo que no hay más remedio, ¿no? Damos las gracias al antes Aru, hoy Dri, por armar tan extraordinarios paneles con gente tan interesante y tan necesario darle una voz para ver qué podemos hacer y cómo mirar hacia adelante, cómo seguir en la vida, cómo estar bien, cómo estar sanos en todo sentido. Me complace presentarles a nuestros tres ponentes, la doctora Hilda Patiño Domínguez. Enseguida leo su currículum y en este orden van a presentar sus ponencias. Seguimos con el maestro Andrés Navarro Zamora y cerramos la mesa del día de hoy con la exposición de Lorena Beatriz Garcés Cepeda, todos aquí presentes. Y procedo entonces a leer rápidamente sus currículums tan extraordinarios. Hilda Patiño Domínguez es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana, maestra en ciencias de la educación por Syracuse University en Nueva York, licenciada y maestra en filosofía. Se ha desarrollado como docente de materias relacionadas con educación humanista, la filosofía de la educación, las teorías pedagógicas y la educación socioemocional. Sus líneas de investigación son la educación humanista, la educación socioemocional fundamentalmente, miembro del grupo de especialistas que colaboraron con el diseño del programa de educación socioemocional durante los años 2016-2017 para la educación primaria y secundaria en la Secretaría de Educación Pública de México. Miembro del grupo de especialistas del Departamento de Educación y atentamente SC, que colaboraron con la revisión y actualización del programa de educación socioemocional Construye-T para la Secretaría de Educación Media Superior, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2017-2018. Ha realizado labores de consultoría educativa para la Secretaría de Educación Pública en las Secretarías de Educación Básica y Media Superior para el Instituto Nacional de Salud Pública en el extranjero, para la Pontificia Universidad Católica de Ecuador 2011 a diciembre 2014 y para la Universidad Alberto Hurtado de Chile 2017. Fue coordinadora del área de reflexión universitaria de 2011 a 2016. De 2017 a la fecha se ha desempeñado como directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Es autora y coautora de diversos libros y artículos en revistas especializadas. Entre sus libros destacan Pienso contigo, Educación Socioemocional y Valores, Tutoría y Educación Socioemocional México Santillana, con coautoría con Rafael Vizquera, Jimena Chau debe de ser, Esther García y Amira Valle. El siguiente texto es ¿Qué hacen los docentes de excelencia? El siguiente texto es Persona y Humanismo. El siguiente texto es Ser Persona. Todos estos publicados por Universidad Iberoamericana. Ver más allá de lo inmediato, la apuesta por la formación humanista, Universidad Iberoamericana. Aprendizajes valiosos para la formación humanista en la universidad. La voz de los estudiantes, también publicado por la Universidad Iberoamericana. Hilda, adelante, te escuchamos. Abrimos micrófono para la doctora Patiño y aquí recogemos preguntas y respuestas. Tenemos aproximadamente de 25 a 30 minutos para nuestros expositores. A los 25 minutos acordamos anunciarles que habría que ir concluyendo para recoger
las preguntas y respuestas del público presente. Hilda, bienvenida. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Vero, muy amable. Un saludo muy cordial y cariñoso a todas las personas que están aquí ahora y en especial a mis compañeros de panel, Andrés Navarro Zamora, Lorena Garcés y Vero Cruz, y también a Alberto y a Marian Alberto Segrera por esta iniciativa, y a Marian Serna igual, en este día tan importante que pues es tristemente el día del suicidio, que nos lleva a reflexionar muchas cosas. Yo en esta mesa, que es desde un enfoque educativo, quiero hablarles de el riesgo de suicidio en el proceso de duelo y específicamente en la nueva, digamos, condición del COVID-19 y especialmente en las poblaciones jóvenes, en niñas, niños y adolescentes. Hace poco poco menos de 2 años me invitaron a una escuela en el municipio de Tecali de Herrera, en Puebla, muy preocupada la supervisora escolar porque una niña de 11 años, pastorcita, que se dedicaba al cuidado de los animales, de los borregos que tenían, se había usado una cuerda que le había pedido al abuelo que la hiciera para lazar animales, la había puesto en un árbol y se había colgado del árbol. Se suicidó una niña de 11 años y esto conmocionó gravemente a toda la población escolar. La niña tenía una historia de abuso, de dolor, abandonada por su papá y su mamá, vivía con los abuelos eran gente al parecer pues muy maltratadora, y esto le llevó a la niña a querer un día no vivir. Y en esa circunstancia me pidieron darles una charla sobre las habilidades socioemocionales. ¿Por qué surge esta necesidad de trabajar las habilidades socioemocionales? Porque estamos viviendo un contexto, en pocas palabras, muy deshumanizante. Hay violencia, hay problemas de consumismo y individualismo exacerbados, se ha roto el tejido social, tenemos un incremento en los embarazos adolescentes y para qué hablar de las estadísticas de la violencia en México con el narcotráfico. También hay un problema creciente de adicciones y un problema creciente de depresión. Y para rematar, pues nos viene un acontecimiento que nosotros no esperábamos ninguno, ¿no? Creíamos que esto no era más que de las películas de ficción, de que se hablaba de esta pandemia, y de repente la enfermedad de COVID-19 nos viene a caer y nos rompe, hay una ruptura en la vida cotidiana como la conocíamos antes de la pandemia. En este día del suicidio se han publicado alrededor del tema varios artículos. El Consejo Nacional de Salud en México previó un incremento en la depresión y en las conductas suicidas a causa de la pandemia a principios del mes de agosto, y ahora ese incremento está confirmado. Se han incrementado un mínimo de 20% de los suicidios, ¿sí? Los jóvenes han sufrido un fuerte impacto ante la emergencia sanitaria y el encierro a causa del SARS-CoV-2, que ha acrecentado justamente las crisis emocionales. Es la segunda causa de muerte del suicidio entre los jóvenes de 15 a 19 años. Para el rango de los 20 a los 24, la tasa representa la más alta entre toda la población, con un 9.3 por cada 100,000 habitantes. Las mujeres se suicidan menos que los hombres, se da una tasa de 4 por cada 100,000 habitantes, mientras que los hombres es de 15.1 por cada 100,000 habitantes. Pero estas tasas se han ido incrementando y no decrementando, y eso es lo preocupante. En el caso de los suicidio de los niños de 10 a 13 años está aumentando. Y está aumentando porque también está aumentando el clima de violencia y el clima de acoso que hay en la escuela también entre
Es muy impactante ver que México tiene el primer lugar en problemas de acoso escolar, según un estudio de la OCDE. La violencia escolar afecta al 60% de los alumnos de primaria en México, ¿sí? Es una tasa alarmante. Y el bullying, que este es estudio de la OCDE que les decía, en color azul podemos tener los alumnos de educación básica de ese total. En el color claro vemos los alumnos que han sufrido bullying. Estamos hablando de un universo de 26 millones de alumnos que hay en el nivel básico. Y afecta entonces el bullying a casi 19 millones de estudiantes. Este clima adverso también promueve digamos, las situaciones de depresión y de miedo que va causando el acoso escolar. En una encuesta que se publicó en 2013, es la encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia en la educación media superior, nos dice que del 100% de los encuestados, 26%, es decir, casi más de la cuarta parte, se siente como un fracaso. Casi la mitad, el 44%, se sienten solos y más de la mitad se sienten tristes. ¿Cuál es el perfil de los jóvenes en este contexto? Pues de solos, tristes y fracasados en un gran porcentaje. Y esto es muy preocupante porque es el antecedente de conductas suicidas. En otra encuesta, la de Planea de 2015, del total de alumnos, solamente 15% se sienten perseverantes, 18%, o sea, menos de la quinta parte, se sienten capaces de tomar decisiones, y 1%, o sea, una cosa mínima, sienten que son empáticos, que tienen empatía. Los problemas que tenemos que enfrentar ahorita con la pandemia, pues son muchísimos, porque es no solamente problemas de medidas sanitarias, ¿no? Muchos profesores en la educación básica están preocupados por decir, ¿cómo voy a cuidar a mis alumnos? ¿Cómo me voy a cuidar a mí mismo? ¿Cómo voy a cuidar a mis compañeros que están en riesgo? Sino también de los aspectos emocionales, ¿sí? ¿Qué retos emocionales enfrentan los docentes desde el ámbito, en el ámbito escolar? Bueno, pues hay una ruptura del bienestar, sin duda. Hay sentimientos de impotencia, aumento del estrés, enojo, tristeza, angustia, incertidumbre. Con todas esas cosas nos estamos enfrentando en la escuela, aunque sea de manera virtual, y nos estamos enfrentando en la familia. La UNICEF, que es para el cuidado de la infancia, ha detectado estos temas como los más importantes durante el tiempo de pandemia. Emociones negativas como el miedo al contagio, están muy presentes. El estigma que se crea alrededor de los enfermos, la incertidumbre que ya habíamos platicado en la lámina anterior, que no sabemos qué nos depara el futuro ahora con más fuerza que antes. Hay un estrés por la reinserción social, me voy a contagiar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar? Hay también procesos de duelo muy fuertes por la enfermedad o por la muerte, y se ha detectado además un problema de violencia familiar incrementado, ¿sí? Entonces no tenemos una situación como muy halagadora que digamos. Y pues lo importante es cómo combatir estos efectos, todos estos efectos que nos dice la UNICEF y que nos dicen otras estadísticas, cómo pueden combatirse. Y entonces aquí está el tema de, pues, desarrollar la inteligencia emocional. Tenemos que hacer algo para desarrollar en nosotros mismos, en las personas que nos rodean, la inteligencia emocional. Desarrollar la inteligencia emocional es pasar de un estado de parálisis, malestar, negatividad, agresividad, falta de ánimo o depresión, a un estado de armonía, de tranquilidad, de paz, de benevolencia,
de gratitud y de esperanza. Y todos quisiéramos brincar hacia esta otra orilla. La cuestión es que no es fácil lograrlo. No es una cuestión fácil. Y lo que nos podemos preguntar es cómo ayudar a las niñas, niños y adolescentes que han sufrido procesos de duelo para que no caigan en cuadros depresivos. ¿Qué puede hacer la escuela? Y pues una de las respuestas que nos podemos dar es educar en la resiliencia. ¿Cómo acompañar el duelo desde la escuela? O sea, el duelo, y esto tiene que ver con la resiliencia, pues es un proceso doloroso de elaboración de una pérdida, de adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Elaborar el duelo significa justamente trabajar con el dolor de la pérdida para aceptar la nueva realidad y seguir adelante a pesar de la ausencia y el extrañamiento. Todo proceso de duelo requiere de tiempo para aceptar el cambio y dejar de luchar contra una realidad que no es como uno quisiera que fuera. En la situación actual de pandemia, todos pasamos por procesos de duelo. Todos hemos perdido en alguna medida algo. Nuestra antigua forma de trabajar, las relaciones interpersonales cara a cara, en casos mucho más graves, el trabajo, y en los casos ya muy graves, o la enfermedad y la muerte de un ser querido o de un ser cercano. Todas estas situaciones nos ponen en una tesitura de duelo. En realidad, el duelo es un proceso que ya saben mis compañeros aquí de la mesa, pues que es permanente. Estamos continuamente perdiendo cosas para ganar otras nuevas. Pero hay de pérdidas a pérdidas, ¿sí? Y no es lo mismo perder un empleo que perder una mascota, y depende del significado que tú les des a las cosas. La muerte en tiempos de COVID es especialmente dolorosa porque los duelos no permiten llevar el cauce normal, ¿sí? Una de mis alumnas me comentaba ayer que ella pues da ciertas terapias y que estaba muy preocupada por una mujer de 50 años cuyo esposo se había ido a Monterrey a trabajar, un hombre joven, joven para mis términos, ¿verdad? De 50 años, sano, sin ninguna enfermedad, ninguna comorbilidad, se va y se enferma ya de COVID, le avisan que está enfermo, le avisan que está en el hospital, y el siguiente corte de la película es la entrega de su marido convertido en unas cenizas. O sea, ¿cómo puede esa mujer procesar toda esta pérdida? Y esto está pasando mucho en el ambiente del COVID, de la pandemia, que no te dejan ver al familiar, que no te dejan hacer el proceso de duelo, ¿sí? Y que no te dejan recibir, digamos, el abrazo y el apoyo que se tiene en un funeral, como un proceso de ir aceptando la pérdida. Y entonces, pues esto se vuelve mucho más difícil que antes, y es probable que muchos duelos, hay duelos que son muy patológicos, que la gente se queda clavada en el dolor mucho tiempo, que no puedes salir de los estados aflictivos. Es probable que este proceso se incremente en el ambiente del COVID. En la infancia, la pérdida de un familiar siempre es una situación complicada, porque los niños experimentan el duelo de manera diferente según el momento evolutivo en el que se encuentren, y muy pequeñitos no son capaces de entender lo que significa una pérdida para siempre. Entonces, algunas ideas que pueden ayudar desde la escuela es hacer una especie de rituales en la escuela, a trabajar con los estudiantes, con los alumnos, la elaboración de esquelas, de epitafios, de cuentos, de poemas y de narrativas en general que les ayuden a procesar el duelo de una pérdida, o no necesariamente de un ser querido, sino de todo lo que ellos consideran que se perdió durante la pandemia. Y las personas que están a cargo de los jóvenes, los adultos, deben dar un apoyo emotivo, un apoyo emocional
que permita al doliente expresarse, sentirse acompañado, compartir experiencias, aprender de otros y evitar expresiones que puedan confundir sobre todo a los niños y niñas pequeños que no entienden eso de que se durmió y ya no despertó. Eso puede ocasionar problemas de que sentir que si me duermo ya no voy a despertar. Hay cosas que los niños y niñas pequeñitos no entienden bien, hay que tener mucho cuidado con ellos. Las rutinas son muy importantes de mantener en tu vida, no solamente en la escuela. En una situación como de incertidumbre como la que vivimos, la rutina nos permite tener controlados ciertos, digamos, eh, conductas previsibles, tener controlado el tiempo, no darnos tanto a la sensación de caos. Rutinas flexibles que permitan la introducción del goce, del juego, de los momentos de esparcimiento, pero tener un orden en la vida es muy importante para sobreponerse a las situaciones de duelo. Y también el duelo pues no es un espacio de vida en donde todo sea negro, sino que hay momentos de diversión, de gozo, de conexión con la vida que hay que proponer. La conexión con la vida se logra básicamente por la comunicación con los demás, la cercanía con el otro. Generar condiciones donde haya esta comunicación verdadera para que las personas en procesos de duelo se sientan queridas y aceptadas a pesar de sus cambios en el estado de ánimo, a pesar de sus momentos oscuros, etcétera. La resiliencia entonces tiene que ver con estos factores y otros, pero estos son los importantes. Las R's que están aquí son muy importantes. La resiliencia es esa capacidad que tengo de sobreponerme a la adversidad o ante una situación dolorosa. ¿Y cómo se logra? Pues lo principal diría yo, por una relación interpersonal cercana, aceptante y sana. Pero también lo segundo, por una regulación emocional, porque yo mismo o el sujeto mismo pueda procesar sus estados emocionales y canalizarlos adecuadamente. Regulación emocional tiene que ver con la capacidad de respirar, con la capacidad de procesar, con la capacidad de pensar y no dejarse llevar solamente por los impulsos emocionales. Esto tiene que ver, la autorregulación emocional tiene que ver con el autoconocimiento. La medida que yo me conozco más a mí mismo, sé qué cosas me pueden poner en un estado depresivo o de ira o de enojo y qué cosas me tranquilizan. Este autoconocimiento me va a ayudar a la regulación emocional. La empatía, tanto cognitiva, ponerme en el lugar del pensamiento del otro, como afectiva, ponerme en el lugar de los sentimientos del otro y tratar de sentir como él siente, me ayudan mucho a tener resiliencia, a poder sobreponerme. Porque la empatía junto con la solidaridad son verdaderos motores para provocar una mayor resiliencia en las personas. Las personas que son empáticas y solidarias tienen más capacidad de salir adelante. Y finalmente, aunque parece pues una cosa muy mínima comparado con todo lo demás que se dice aquí, las rutinas son, como decía yo, importantes para mantener las pausas de la vida y la posibilidad de predecirla un poco más. Esto es especialmente importante en los momentos de caos, como son la hora. En los momentos de incertidumbre hay un caos externo, ahí no sabemos qué va a pasar y ese caos externo también provoca un caos interno. En esto, ¿cómo gestionar las emociones? Hablamos de regular las emociones y debo preguntarme, frente a lo externo, frente a la pandemia, frente a los problemas que estoy viviendo, la pérdida de empleo, la violencia de mi casa, qué sé yo, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo control, sí o no? Si no tengo control, hay que disminuir la preocupación, decir, ok, esto no está en mi control, está más allá de mí
Y tengo que cultivar algo que se nos olvida mucho y que ya Maru Almonacid habló muy sabiamente, y que se llama paciencia. La paciencia es una virtud que debe ser cultivada y colaborar en todo lo posible. Ahora, si sí tengo control, y muchas veces hay que distinguir entre el área de preocupación y el área de influencia. Puede que me preocupe la pandemia como una cosa enorme que no puedo yo solucionar. No tengo la solución, ni la vacuna, ni nada. Pero yo como individuo sí tengo un área de influencia. ¿Qué puedo hacer yo? Y aquí está todo el tema del cuidado personal, de la higiene, de todo lo que yo está en mis manos hacer y que puedo gestionar y que puedo definir escenarios posibles y tomar acciones. Esto provoca un efecto de descompresión, pero primero por el caos interno. El caos interno dice, estoy hecho bolas, estoy confundido, me siento mal, quiero estar mejor. Si la respuesta es sí, tengo que gestionar mis emociones, porque son las emociones las que me están llevando a estos momentos de crisis. Entonces, tengo primero que aceptarlas, reconocerlas y trabajarlas, verbalizarlas, darme cuenta de lo que siento y por qué siento lo que siento, y eso va a disminuir la presión sobre mí y me va a hacer tomar una mayor conciencia, una mayor claridad y un mayor entendimiento. La posibilidad de tener esta respuesta reflexiva, proactiva, me ayuda, todo lo anterior me ayuda a esta respuesta, no a tener unas respuestas impulsivas, agresivas, de las que luego me arrepiento, sino a saber respirar, pausar. Y es muy importante para evitar situaciones de depresión, no alimentar narrativas negativas, sino un sano optimismo. Les decía yo ayer a mis alumnos, es ver el vaso medio lleno, no ver dos vasos, sino ver el vaso con el agua, pero no fijarme en la carencia, sino fijarme en lo que tengo. Y esa es la narrativa mental optimista. La paciencia y, como ya decía, la solidaridad, enfocarse en la ayuda a los otros ayuda a descentrarme y a tener una, digamos, una visión más, una perspectiva más amplia de los problemas. No enfocarme en mis propios problemas, sino ayudar a ver que los demás también tienen problemas y también necesitan ayuda. Esto me ayuda a manejar el estrés. Cuando tengo mucho estrés, cuando experimento que las demandas externas exceden los recursos personales y sociales con los que cuento. O sea, mucho no es la situación en sí, sino la manera como la interpretamos y nos vinculamos con ella, como la manera en que interpretamos la vida, ¿no? Y entonces, para interpretar la vida, aquí lo que se propone digamos, en el bienestar emocional son este ABCD del bienestar. Primero, cultivar la atención. Es hacer respiraciones pausadas, cultivar el silencio interior, es sumamente importante, hacer meditación diaria, dirigir nuestros sentidos hacia un estímulo y tratar de aquietar la mente con sus pensamientos recurrentes, quizás negativos. Ser bondadosos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Nos ayuda todo esto a tener una mayor claridad de visión, a enmarcar la situación con sus pros y sus contras. Es un poco al estilo del discernimiento, ¿verdad? Tratar de ver una situación no solo del lado negativo, sino aún en la pandemia hemos ganado cosas y cosas importantes. Y tener siempre en mente que lo principal es cultivar nuestro bienestar y el de los demás. Hay que tener una dirección clara. No quiero estar mal, quiero tener un mayor bienestar emocional. ¿Cómo podemos nosotros como profesores o personas encargadas de otros ayudar a que todo esto suceda? Tenemos que mejorar nuestros procesos de comunicación. Y eso empieza con la escucha atenta. La escucha atenta del otro
sin juzgarlo, sin prejuzgarlo, sin analizarlo, simplemente abriéndonos a la escucha, transmite aceptación. Y al transmitir aceptación, creamos un clima de confianza y empatía para que haya una verdadera comunicación con el otro y entonces ya podamos proporcionar información a la cual va a reaccionar nuestro interlocutor con una libertad mayor. Entonces, estos 5 componentes, permitir la libre expresión, escuchar atentamente, transmitir aceptación y crear una confianza y empatía antes de proporcionar información, mejora los procesos de comunicación, permite una mayor empatía y ayuda a salir de situaciones problematizadoras. Quisiera terminar con esta frase de Luther King: si ayudo yo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Muchísimas gracias por su atención y eso es todo. Gracias, Hilda. Gracias, Hilda. ¿Les parece si seguimos con el siguiente ponente? Yo recojo las preguntas y las vamos para trabajarlas al final de nuestra mesa. ¿Les parece bien? Correcto, entonces continuamos con la ponencia del maestro Andrés Navarro Zamora. Es contador público y auditor en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús, Guadalajara, Jalisco. Maestría en Filosofía en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México Distrito Federal. Maestría en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México Distrito Federal. Profesor en los temas de trascendencia y experiencia estética con las materias Un sentido para la vida, Hombre y diálogo trascendente, Comunicación y relaciones humanas. Apreciación de cine. Maestro de la materia Religión y Sociedad, El hombre y su muerte, Comunicación pastoral y pastoral de la comunicación. Sus publicaciones son Radio en Guayacocotla, cumple 26 años, Estudios Ecuménicos de enero a marzo de 1992. Las marchas como expresión del campo social de lo urbano en espacios de comunicación. Comunicación pastoral y de la comunicación y pastoral de la comunicación. El programa de reflexión universitaria o el diálogo de fe y cultura aplicado al currículo universitario. El mal, problema humano, artículo en la revista Analogía y Filosofía. El problema del mal, un desafío para la persona humana, nuevas formas de relación de la sexualidad humana, programa de reflexión universitaria, reflexiones en torno a la muerte, publicación de la Universidad Iberoamericana, y aprendizajes valiosos para la formación humanista de la universidad, la voz de los estudiantes, en una colaboración con Hilda Patiño, la doctora Mónica Chávez, publicación de la Universidad Iberoamericana. Andrés, bienvenido, te cedemos la palabra, te escuchamos con atención y todo gusto. Muchas gracias. Pues ya de alguna manera han estado agradeciendo tanto a Laru como ahora la nueva dirección de reflexión interdisciplinaria. Muchas gracias a ustedes por estar aquí también. Yo voy a abordar el suicidio desde dos maneras. Primero, viendo lo que es el suicidio y después su relación o la relación que tiene que ver con el duelo, de alguna manera, ¿no? El duelo ciertamente pensado para los sobrevivientes o para la gente, los que le sobreviven al suicida, ciertamente, ¿no? Para ello,
es necesario primero delimitar lo que es suicidio. Nos recuerda Fernando Quintanar en su libro Comportamiento Suicida del 2007, que considera el suicidio es consecuencia de una serie de factores sociales, demográficos, ambientales, económicos, psicológicos, históricos e incluso psicológicos, que se manifiestan y agrupan tanto en lo colectivo de una sociedad como en las expresiones individuales de cada uno de sus integrantes. Como vemos, de alguna manera, se toma distancia de la idea que se tenía sobre el suicidio, de que es el acto del que se mata a sí mismo. Esta idea estuvo presente desde 1762 y reducía ciertamente el acto del suicidio como consecuencia del individuo y descartaba todo tipo de implicaciones como sociales o comunitarias que acabamos de recordar. Ciertamente una persona tiene toda la libertad de quitarse la vida o de decidir cómo va a morir o cómo quiere morir, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? De que estaríamos hablando en torno a lo que es la libertad del ser humano, pero que ya tendríamos que meternos a otros ámbitos. De hecho, el suicidio se había considerado como una enfermedad. Así lo trataban desde la psiquiatría. La consideraban como un caso clínico, pero Durkheim llamó la atención de que no se reducía a eso, sino que había implicaciones directa o indirectamente sociales y comunitarias. Hasta ese momento se había tratado el suicidio como dato y como enfermedad. Pero afortunadamente, como nos recordaba Fernando Quintanar hace un momento, de que el suicidio ya se considera desde otros ámbitos. Blazer y Conin, citado por Fernando Quintanar, definen el suicidio como terminación voluntaria de la propia vida a partir de una forma de conducta y no como una enfermedad. Ciertamente, todo esto no deja fuera todas las implicaciones que hemos recordado. Un aspecto fundamental es que se ha confundido el acto con el objeto. Es decir, una cosa es el acto suicida y otra la consecuencia de ese acto. Hemos siempre hecho referencia al suicidio desde lo que la tradición nos dicta, es decir, filosófica, clínica o estadísticamente, y dejamos de lado la intención de la persona que puede elegir libremente cómo morir. Aunque en un momento determinado esas elecciones las consideremos suicidios, como es el caso de la eutanasia, que de hecho es un suicidio asistido, porque el enfermo o el paciente no se pueden provocar la muerte a sí mismos, sino que necesitan la ayuda de otra persona. Ciertamente la eutanasia es un suicidio asistido y en algunos lugares o países, mejor dicho, está penado, entre ellos el nuestro. Definitivamente que esto tiene implicaciones personales o comunitarias. Es decir, reconocer el derecho que tiene la persona de elegir quitarse la vida es muy confrontante porque tenemos el derecho
tenemos el reto de entender las razones del suicida y de atender o comprender a los que le sobreviven. Es decir, delimitar qué sienten los familiares o amigos del suicida. Tradicionalmente, la palabra suicidio la hemos entendido de una manera negativa. La ubicamos sobre todo en las acciones de una persona o grupo de personas que eligieron quitarse la vida y no pensamos qué hemos hecho como sociedad o comunidad para que esto no hubiera sucedido. De hecho, reducir el acto suicida al individuo, hacemos a un lado la responsabilidad social o comunitaria. Es decir, el acto suicida lo vemos como consecuencia de la persona individual y no como una consecuencia de una serie de factores sociales y comunitarios que pudieron haber influido para que esa persona se quitara la vida. Simplemente trasladamos la responsabilidad. Y esto es algo muy común y lo estamos viviendo ahorita. Ahorita que estamos viviendo en esta época de pandemia, ciertamente buscamos a quién echarle la culpa, sean los chinos o sean la OMS, etcétera, ¿no? Siempre buscamos trasladar la responsabilidad y no nos ubicamos o pensamos qué es lo que hemos hecho para que esto esté sucediendo. De alguna manera hemos contribuido nosotros también a esta emergencia que estamos viviendo. De ahí que ya en algunos sitios, por ejemplo, se están prohibiendo la atención a la buena salud, por ejemplo, ¿no? Que se están estableciendo leyes para que se pueda regular la venta de comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Eso es una de las cosas que estamos hablando, ¿no? Simplemente trasladamos la responsabilidad y también ante el suicidio vemos la culpa fue de él porque no supo aguantar todo lo que estaba sufriendo y padeciendo. No nos fijamos ni aquello, dolor psíquico que nos recordaba Lupita en la mañana, como otros aspectos que nos acaba de recordar la doctora Hilda Patiño ahorita. De hecho, el suicidio se considera como una muerte repentina e inesperada. Le agregamos precisamente lo inesperado, además de que es repentino. En este caso, los sentimientos de angustia, culpa o enojo son más intensos que cuando se presenta una muerte que de alguna manera ya esperábamos, como es el caso de personas que tienen una larga enfermedad y que de alguna manera estamos esperando ya su final o su deceso, ¿no? O su muerte, ¿no? Ciertamente es distinto en el caso del suicidio, que es como una muerte repentina, además de inesperada. Porque en el acontecimiento inesperado no se da una despedida, que es el ritual necesario en todo proceso de duelo. No hay despedida, que como es en el caso que nos ponía la doctora Hilda Patiño de esta persona que se fue a trabajar a Monterrey, no hubo un ritual de despedida, simplemente la persona ya faltó, como dicen en mi rancho, ¿no? Simplemente murió, ¿no? Y eso ya no hubo ciertamente un ritual de despedida. Y ahí eso es necesario
para poder manejar en un momento determinado el proceso del duelo. En cambio, se tiene la noticia de una manera inesperada, lo que provoca un fuerte choque emocional que causa asombro y sorpresa. En cierta forma se empieza a experimentar una cierta culpa por el acontecimiento y se piensa si se tuvo algo que ver en su relación con la persona que se suicidó. Puede presentarse también desesperación, enojo, depresión, que puede poner en riesgo en un momento determinado a alguno de los sobrevivientes. De hecho, este tipo de acontecimientos pueden poner en cierto aspecto en duda nuestro sentido de vida y sistema de creencias y valores que tenemos. Por ejemplo, uno de los aspectos en los que se piensa de la persona que cometió el acto suicida es preguntarse por el sufrimiento, no solamente por el sufrimiento que venía padeciendo la persona que se suicidó o que consumó el suicidio, sino preguntarse precisamente cómo fue el instante de su muerte, si sufrió al morir o no, cuáles fueron sus pensamientos antes de morir. Los amigos y familiares, ciertamente, se preguntan constantemente si en el momento de su muerte experimentó dolor y angustia, es decir, cómo fue su muerte. En los que le sobreviven se pueden presentar pensamientos que ponen en cuestión la estabilidad de su mundo, es decir, lo creían perfecto o seguro, todo estaba bien hasta ese acontecimiento inesperado. Ante ello, se ha perdido toda certeza y confianza en el mundo en el que se sentían a gusto. Este ha cambiado bruscamente y el reto que tienen ahora es reorganizarse y adaptarse a esa nueva realidad en donde, por cierto, el fallecido ya no está. Y eso es una realidad muy fuertemente. El suicidio, además de lo inesperado, lleva a los familiares y amigos a experimentar una cierta culpa, enojo y vergüenza. Las preguntas que pueden surgir son: ¿cómo no me di cuenta? ¿O cómo no lo pude evitar? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo puedo hablar de ello a otras personas? Recordemos que dentro de la cultura occidental que tiene la impronta cristiana, ciertamente el suicidio era mal visto, era y es pecado. Cuando esto sucedía, se apresuraban a sepultar al fallecido lo más rápido posible. Todavía en la actualidad esto está sucediendo. Hasta hace tiempo se le negaba la sepultura cristiana y cualquier otro tipo de duelo y oraciones o misas. Es decir, no se permitía ningún ritual religioso. Incluso llegaban, recuerda Philips Aries en uno de sus libros, que se le negaba simplemente la sepultura y se abandonaba el cuerpo ahí hasta esperar hasta que se descompusiera.
ciertamente esto era injusto. Todavía ahorita, con ciertas reservas, se sepulta en los panteones, porque anteriormente el panteón todavía lo consideramos camposanto. El origen de los panteones nos recuerda también Philip Aries en su libro Morir en la muerte en Occidente. Surgieron precisamente en torno a las abadías o los templos, y eso, allí es donde se sepultaba a los fieles o a los confesos, si se puede decir así. Y entonces eran un lugar reservado para los bautizados o para los que morían, vamos a decirlo así, de muerte natural. Por eso eran camposantos. Además de esto, de este aspecto de creencias o religiosos, se consideraba también que era mal visto, no se aceptaba tan fácilmente, se estigmatizaba a las personas, a las familiares o amigos del suicida. Siempre se les relajaba, se les hacía a un lado, se les señalaba de alguna forma, ¿no? El reto que se tiene ante este acontecimiento es tratar de dar un sentido, aun cuando está presente la pregunta ¿por qué sucedió esto? Ciertamente es un reto mayúsculo tratar de darle y reconstruir un significado a la vida en todos los que le sobreviven. Ciertamente este es uno de los más grandes retos que se tiene. Ahora paso a hablar de la relación que tiene el acto suicida o el suicidio con lo que es el duelo. Si pensamos en el duelo, ya se estuvo de alguna manera trabajando en la mañana y nos recordaba ahorita la doctora Hilda Patiño también. El duelo es como resultado de una pérdida significativa que tiene la persona. Es decir, los sobrevivientes, para ellos les significaba mucho esa persona. O tenía, o bien, si pensamos en otro tipo de pérdida, como puede ser la económica, que tenía un gran valor real o simbólico. De tal manera es la pérdida que no se puede soportar el sufrimiento o la desazón y se busca la manera de eludir esto o de ya no experimentarlo. Por eso se toman decisiones que en un momento determinado pueden poner en riesgo la vida de la persona o de las personas. Por esto hay que estar muy atentos a lo que se considera condiciones de riesgo y los detonantes o precipitantes del suicidio. Fernando Quintanar nos recuerda precisamente esto y le llama los factores condicionantes que son de alguna manera las condiciones que a lo largo de la vida se han venido construyendo y que forman parte de lo cotidiano de la persona, como puede ser un hogar inestable en donde hay gritos y violencia, o cómo se trataba a los niños en su momento, ¿no? A la persona en su niñez o adolescencia. Si se siente menospreciado, él mismo no se va a apreciar o valorar lo suficiente. Es decir, tiene poca resiliencia. Ya nos recordaba la doctora Patiño precisamente de que esto es muy importante, el fomento
de las actitudes o de los sentimientos o de las socioemocionales, la atención socioemocional en los niños para que puedan tener o construir un momento determinado una buena resiliencia. Es decir, la persona suicida tiene pocas fortalezas en su interior como para soportar las pérdidas que se van presentando a lo largo de su vida, y esto lo hace predispuesto a tomar una decisión que puede poner en riesgo su misma vida. Lo otro son los factores precipitantes o detonantes. Considera Quintanar que son las condiciones que en un momento dado llevan al acto suicida o al suicidio consumado. Es decir, situaciones que le llevan a experimentar que no puede manejar o soportar. Además de las condiciones de posibilidad que están presentes en su entorno, como puede ser un arma, un cuchillo, un cúter, una soga, pesticida, en fin, todo aquello de lo que la persona en un momento determinado pueda echar mano para consumar su acto. De los factores precipitantes es importante resaltar algunos que nos recuerda el doctor Reyes Subiría en su libro Suicidio, que considera algunas condiciones que pueden inducir al suicidio. Uno de ellos es el problema sexual. Ciertamente, esto es algo muy delimitado que puede en un momento determinado llevar a tomar la decisión a la persona. Las relaciones padre-madre, sobre todo cuando uno de los dos le impuso su personalidad. También esto es un factor de riesgo. Un yo débil, en algunos incluso una psicosis declarada. Problemas de adicción, fuerte desesperanza en momentos claves de la vida del suicidio, es decir, una falta de resiliencia. Por ejemplo, otro factor puede ser presentimiento de la propia muerte. Es decir, de alguna manera, el anuncio y provocación. Se piensa tanto en ello que termina por hacerse realidad, que ese es otro de los factores precipitantes. Si estos aspectos coinciden en un proceso de duelo ante una pérdida significativa que a la persona le lleva a experimentar dolor, lástima, aflicción o resentimiento, ciertamente esto puede llevar a una situación y a un momento determinado a la decisión de la persona. Yo conocí a una persona, una mujer, que había perdido a su hijo y ella tuvo 2 intentos de suicidio. Lo único que decía era que quería dejar de sufrir. No sé si a esto se estaba refiriendo Lupita en la mañana del dolor psíquico. Ella ya no quería sufrir, por eso se había provocado ese intento de suicidio. Retomo algunos tipos de pérdidas que presenta Arnaldo Fragranzi en su libro La pérdida de un ser querido y es retomado por Caboevilla en su artículo Las pérdidas y sus duelos, que influyen en un momento determinado en el ánimo de la persona que la lleva a consumar el acto suicida. Uno de ellos
son 5 aspectos. Uno de ellos es la pérdida de la vida, ciertamente de un ser querido, es decir, significativo para él o para ella y en el que se mantenía un apego afectivo muy fuerte. Esto suele ser un afecto, un factor determinante para la decisión de la persona. A veces no se llega a experimentar qué tanto afecto o apego se tenía a la persona que falta o que faltó hasta que ya no está. Hasta ese momento es cuando se llega a experimentar esa pérdida y se llega a afectar a la persona precisamente, ¿no? Un segundo aspecto es las pérdidas de sí mismo. Generalmente tienen que ver con la salud física o con las pérdidas de alguno de sus miembros. Hemos sabido de gente que se ha llegado a suicidar porque pierde alguno de sus miembros, es decir, una mano, un pie, una pierna, etcétera. Se ha dado el caso, por ejemplo, en el caso de esta pandemia, que al inicio, ciertamente se ha incrementado los aspectos de suicidio en este tiempo. Yo leía una noticia en la mañana que ciertamente había 1,163 casos de suicidio en el 2019. En lo que va de este año, es decir, hasta agosto, ya van más de 2,000 casos de suicidio, precisamente como efecto de la pandemia. Hemos llegado a saber de gente que se asusta cuando le declaran o se le declara que su examen salió positivo de COVID-19 y lo prefieren prefieren adelantar de alguna manera su muerte, de alguna forma, ¿no? Un tercer aspecto es las pérdidas de objetos externos, como pueden ser las pérdidas materiales, es decir, trabajo, económicas o de pertenencias. Un cuarto aspecto son las pérdidas emocionales, las rupturas que se dan con la pareja o con personas que se tenían una relación de apego afectivo. La quinta es las pérdidas ligadas con el desarrollo personal. Se refiere a los cambios que se van dando en el ciclo vital de la persona. Fundamentalmente, esto marcado por las los cambios de edad, ciertamente eso va afectando a muchas personas, no a todas, ciertamente, ¿no? Atendiendo al tipo del duelo que se hace presente ante el suicidio, pensando sobre todo en los que sufren la pérdida, es decir, los que le sobreviven, se pueden considerar un duelo por pérdidas inesperadas o repentinas, porque ninguno de los familiares o amigos esperaban un desenlace así. Y esto es riesgoso porque ante una muerte súbita o inesperada se pueden presentar los siguientes factores o precipitantes. Retomo aquí algunos aspectos que nos recuerda Strom y Schultz, citado por Laura Young en su artículo Nuevas concepciones sobre los duelos por pérdida de seres queridos, como resultado de su investigación doctoral. Hay 3 factores que son muy importantes
que afectan en un momento determinado a la salud de la persona. En este caso, el primero son los relacionados precisamente con la muerte repentina o inesperada. El segundo tiene que ver con los factores individuales tales como el género y las características previas a la muerte, como pueden ser la estabilidad emocional, las creencias y prácticas religiosas y su autoestima. El tercero tiene que ver con los factores interpersonales, es decir, la disponibilidad de una red de apoyo social y emocional, tanto de familiares como de amigos. Todo esto tiene que ver con la relación con el duelo. Sobre todo, yo propongo ciertos aspectos para el tratamiento del duelo, sobre todo a los sobrevivientes, que en un momento determinado tienen que trabajar y manejar su duelo. Retomo el aspecto de William Gordon. En su libro Tratamiento del duelo ante la pérdida significativa, considera que hay que realizar ciertas tareas que se deben hacer para recuperar la estabilidad emocional y física en la vida. Considera que el duelo es un proceso, se vive toda la vida, no durante un tiempo. Y esto es un mito que tenemos también en torno al proceso del duelo. El duelo es toda la vida, no termina nunca. Se maneja, se lleva a tomar cierta actitud ante él, pero no termina el duelo. Presenta Gordon 4 momentos para atender ante duelo. Los menciono solamente primero de ellos es aceptar la realidad de la pérdida, es decir, de alguna manera es saber que el fallecido ya no está, ciertamente, ¿no? Y eso se dice muy fácilmente, pero a veces no solamente racionalmente se lleva a decir, sino que se tiene que manejar emocionalmente. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Ciertamente este es el segundo momento en el que hay que trabajar las emociones, qué se siente ante el dolor y la pérdida de esta persona que falleció o que se quitó la vida. Tercero, adaptarse a un medio en el que fallecido ya no está ausente, sobre todo si pensamos en el momento de un padre o una madre, un esposo, una pareja, que tienen que hacerse relaciones en torno a lo que asumir de alguna forma la responsabilidad que el fallecido tenía. Este es el momento, en este tercer momento que va muy unido al cuarto momento, es de saber poner en un lugar privilegiado a su ser querido, sin olvidarlo. De hecho, su recuerdo está presente. El duelo no termina, pero se vive de manera diferente. Este es precisamente el cuarto modelo. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Esto no impide definitivamente en un momento determinado, porque la vida continúa, hay que seguir viviendo y hay que establecer nuevas relaciones. Por eso se tiene que manejar en un cierto momento a nuestro ser querido en un lugar privilegiado. Termino con esto. Se puede en un momento trabajar el duelo ante el suicidio considerándolo como una parte
muerte repentina o inesperada, si se trata de abordar las emociones y sentimientos que se experimentan desde el esquema propuesto. Es solo el comienzo de una nueva vida con nuevos significados. Lo que el duelo y el dolor que experimentamos ante la muerte de nuestro ser querido es solamente un indicador del amor y cariño que teníamos por la persona fallecida. Lo otro que nos recuerda el fallecimiento de nuestro ser querido es la muerte nuestra y nos confronta irremediablemente ante el misterio de la vida, la muerte, la libertad y el significado de la vida, como nos recuerda Irving Yalom. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bravo, aquí hay manitas de bravo. Agradecimientos a nuestros dos ponentes, Hilda Patiño y Andrés Navarro. Vamos a continuar con nuestra tercer ponente. Antes de darle el micrófono a Lorena Garcés, quiero recordarles que pueden por el chat mandarnos sus preguntas. Aquí con todo gusto las recogemos y damos un tiempo para que nuestros ponentes las puedan contestar con todo gusto. Es una etapa, una época emergente, inédita para el mundo entero y yo creo que van a surgir preguntas muy interesantes. Lorena Beatriz Garcés Cepeda, candidato a grado de doctora en tanatología por parte del Instituto Mexicano de Psiconcología. Es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México y licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado desde hace ya más de 15 años como docente a nivel universitario en el área pedagógica, filosófica y ciencias sociales. A su vez, ha incursionado en el ámbito de diseño curricular, desarrollando e impartiendo cursos y talleres de formación pedagógica, tanatológica y de gestión educativa y organizacional, de forma independiente y como capacitadora externa de la Secretaría del Trabajo en diversas instituciones educativas y algunas empresas. Dentro del ámbito de la investigación, actualmente realiza estudios profundos en tanatología educativa y educación para la muerte, centrándose especialmente en las pérdidas que enfrenta el hombre en la modernidad líquida y en el desarrollo humano como el camino para el encuentro y la resignificación de la existencia. De esta manera desarrolla propuestas pedagógicas que permitan educar y reeducar en lo que respecta al vínculo del hombre con la vida y la muerte. Bienvenida, Lorena, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de verdad compartir la mesa con mis compañeros. Desde luego, muchísimas gracias a la doctora Marian, al doctor Carlos y al maestro Alberto por todo el apoyo durante toda esta jornada. Y bueno, me voy a permitir compartirles pantalla, si es posible, para que podamos iniciar con justo la presentación de esta tarde. Entonces, en el momento que ustedes me indiquen que ya... Sí, la tienes activada, la puedes compartir cuando quieras, Lorena. Perfecto. No sé si ya la alcancen a ver o todavía no. Aún no. Perfecto. Creo que ahora sí ya vamos. Parece que ahí va. Ya, ¿verdad? Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verdaderamente poder estar con ustedes. En definitiva, recuperando todo lo que mis compañeros tan valiosamente han dicho sobre este día, que desde luego pues nos recuerda mucho lo que nos falta trabajar como seres humanos, ¿verdad? Para incluir a todos en este mundo y para evitar algo que sin duda sí puede ser en gran escala muy evitable, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a platicar un poco de las aproximaciones sociopedagógicas de las conductas suicidas. Y bueno, me gustaría iniciar el tema con un pequeño párrafo de Rafael Mantegazza de este libro La muerte sin máscara, donde él nos dice, porque él recupera una parte del suicidio como la muerte elegida,
Y él nos dice, no todos aquellos que no viven una vida digna tratan de suicidarse, ciertamente, pero todo suicidio intentado o conseguido es un mensaje no leído, un acertijo que hay que descifrar, ¿no? Y sin duda que hay mucho que descifrar detrás del suicidio. Y bueno, aunque sabemos que hay muchas razones que implica un estudio interdisciplinario, desde luego desde el ámbito pedagógico y sociológico, que es en el que yo me centraré, yo creo que es muy importante rescatar que todas las sociedades van construyendo algo que yo determino una pedagogía nómica de la vida, es decir, una serie de guías, de lineamientos que nos permiten ir resolviendo cada una de las situaciones que se van generando en nuestra vida. Y definitivamente es a través de esta que se va leyendo, ¿verdad?, el mundo, que se va entendiendo cómo se desarrolla, cómo uno tiene que desarrollarse, qué serie de comportamientos debe de generar en su entorno, cómo irnos incorporando a la sociedad y bueno, de esta manera ir aprendiendo, ¿verdad?, cómo actuar y cómo estar en el mundo. Y esto desde luego no solamente lo hacemos desde lo formal, es decir, desde las aulas o desde lo institucional que refiere a lo académico, sino que también se hace dentro de lo no formal y dentro de lo informal, es decir, a través de la cultura, ¿no? Vamos teniendo toda esta serie de conocimientos que nos permiten ir leyendo el mundo e incidir en él. Pues de acuerdo a las experiencias de aprendizaje que se logran, pues el sujeto va desarrollando habilidades para enfrentar la vida, como lo comentaba, y para salir adelante de las adversidades de esta. Desde luego, no hay nada dicho, siempre la vida nos ofrece nuevas adversidades, pero sin duda también nuevas formas de salir adelante de estas. Y bueno, desde luego me parecía muy pertinente, aunque estamos hablando de Durkheim de 1897, ¿verdad? En su libro, una obra clásica, El suicidio. La verdad es que es increíble cómo algunos elementos, ¿no? Estamos hablando de muchísimos años después, siguen aún siendo muy pertinentes al hablar del suicidio. Entonces, ¿cómo es que lo podemos comprender a partir justamente de un fenómeno social? Acá nos va señalando Durkheim lo que tienen en común todas las formas posibles es evidentemente que el suicidio implica la renuncia, ¿no? Es la renuncia del acto que lo consagra a realizar con conocimiento de causa, que cuando la víctima obra, sabe cuál ha de ser el resultado, sea cual fuere la razón que le haya llevado a obrar así. Es decir, Durkheim nos está señalando, desde luego, que es un acto consciente que implica la renuncia. ¿La renuncia a qué? A continuar con la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí? Que en un momento dado una persona puede elegir, porque bien lo han señalado mis compañeros, puede elegir terminar con su vida. ¿De qué depende esta decisión? Y finalmente también Durkheim nos va recuperando aquí, al iniciar su obra, que cada sociedad tiene un momento determinado de su historia, una aptitud definida para el suicidio. Quiere decir que obviamente si nosotros vamos midiendo, y él aquí desde esta parte sociológica nos va explicando cómo se hace esta medición, habrá momentos, habrá culturas, habrá sociedades que desde luego tienen un mayor índice de suicidio y otras que no. En algunos casos tiene que ver por una construcción moral en la que obviamente no se ve al suicidio de esta manera tan severa y discriminada como en otras, ¿no? Por ejemplo, dentro de los musulmanes, dentro de otras culturas, pues desde luego no es considerado el suicidio de la manera que, como ya señalaba muy bien el doctor Andrés, pues en el catolicismo desde luego sí es muy, muy castigado este evento. Entonces, desde luego, cada sociedad, de acuerdo a su cultura, a sus principios, pues irá determinando, ¿verdad? Y definiendo pues esta actitud hacia el suicidio. La cuestión es qué pasa cuando hay una cuestión inconsciente detrás, cuando no nos estamos dando cuenta. Ya nos decían en la mañana, cuando el mundo avanza tan rápido, cuando la inmediatez es tan tremenda, que ni siquiera hacemos un freno como sociedad para verdaderamente determinar hacia dónde vamos, en qué creemos, qué pensamos al respecto de la vida y por supuesto de la muerte. Y desde luego Durkheim en este texto pues nos habla de 4 perspectivas, de 4 posibilidades de suicidio,
desde luego todas derivadas de algo que pasa en la sociedad, donde desde luego se pierde esta cohesión que permite que un ser humano pues no busque, ¿no? esta ideación suicidia o finalmente logro del hecho, ¿no? Él nos empieza a hablar del suicidio egoísta, que desde luego yo les digo, a mí me asombra de verdad al leer a Durkheim, como pues esto es muy vigente en la actualidad. Estamos hablando de personas totalmente egoístas, ¿verdad? Totalmente sin ganas de pertenecer al ámbito social, que no se sienten para nada miembros de la sociedad y desde luego se sienten más vulnerados hacia la condición suicida. Tenemos por otro lado el altruista, que como yo les comentaba, dentro de algunas sociedades pues no es tan castigado, al contrario, se asume este tipo de suicidio como parte de la propia cultura, ¿no? Entonces aquí vemos obviamente cómo la influencia que ejerce la sociedad sobre el individuo es tan fuerte que de una u otra manera pues el yo no le va perteneciendo y entonces va asumiendo un acto suicida. El suicidio anómico, que sin duda es sobre el que más voy a profundizar en esta tarde, pues nos habla justamente de un sentido que la sociedad, en el sentido de que la sociedad ha fallado con sus métodos de control, porque el individuo se siente carente de guía o de un modelo a seguir. Justamente yo les comentaba al inicio que siempre he considerado desde la perspectiva pedagógica que esta pedagogía nómica de valores, de guía, siempre está presente, pero por alguna razón, en algún momento de quiebre, pues se surge esta situación en la cual las instituciones y la sociedad no está protegiendo, guiando a la persona que tiende al suicidio. Y desde luego el suicidio fatalista, que también es sumamente interesante la postura que señala aquí Durkheim, pues la persona sufre de una excesiva reglamentación y normatividad, por lo que el individuo comienza a ver opciones muy limitadas, ¿no? En las cuales pues él busca tener control nuevamente de sí mismo. Y bueno, lo señalaban justo en la mañana en alguno de los temas, cómo finalmente las redes sociales muchas veces pueden llevar a esta situación, ¿no? Cuando el sujeto siente que en algún momento ha perdido su capacidad de intimidad y que es revisado continuamente pues, por esta lógica de la tecnología, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, ¿qué significado cobra el suicidio? Desde la perspectiva sociopedagógica no se niegan evidentemente factores endógenos que influyen en la conducta suicida, y que desde luego ya nos compartieron en la segunda mesa nuestros compañeros que hablaron desde una perspectiva clínica. Sin embargo, ¿verdad? Se revisan aquellos procesos de aprendizaje y contextos sociales en los que se promueve el suicidio como pues una forma de resolución ante la creencia de imposibilidad de resolver de forma alterna los conflictos de la vida, ¿no? Y el otro punto, pues la sensación de recuperación del control de la propia existencia. De alguna manera, Merton, quien también recupera uno de los elementos de los que me gustaría hablar, que es justamente el aspecto de la anomia, de esta falta de reglamentación social, y que Durkheim desde luego también toma, ¿verdad? Ellos nos señalan los efectos de una sociedad débil institucionalmente y en sus procesos de formación, algo que vemos comúnmente en nuestra sociedad y que evidentemente deja hoy en día a las instituciones sumamente debilitadas y sin la posibilidad de que reflexionemos sobre los efectos tan tremendos que está teniendo este proceso tan laxo que están viviendo las instituciones, donde no hay guía, donde no hay un acompañamiento hacia el sujeto. Entonces, acá nos dicen estos dos sociólogos, mientras que la estructura social restringe rigurosamente o cierra por completo el acceso a los modos probados de alcanzar esas metas a una parte considerable de la población, pues por otro lado se produce una conducta desviada en gran escala, ¿no? O sea, mientras hay quien, y lo platicaban hace rato, quien pudiera construir a través de sus experiencias de vida, también evidentemente de los apoyos, de los, del entorno en el que se desarrollan, pudieran no ver como una opción el suicidio, hay otra gran parte de la sociedad que sí comienza a ver esto como una opción. Y bueno, cuando en la acción moral hay una inclinación hacia la evasión de límites
y desde luego a la estructuración, pues el sujeto desarrolla acciones autodestructivas en las que desde luego pues hoy pues enmarcamos una de las primeras causas de muertes que en América Latina desde luego cada día están avanzando mucho más, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría contarles un poco de un caso que me tocó justamente seguir muy de cerca, de una joven finalmente, mujer extranjera, aproximadamente de 40 años de edad, con 3 matrimonios fallidos, parejas que no la reconocen o atienden a sus necesidades afectivas, con un fallecimiento muy doloroso de su madre en esta circunstancia de pandemia, y bueno, 3 intentos suicidas ya realizados, ¿no? Obviamente sin éxito hasta el momento, aunque finalmente ella sigue siendo muy vulnerable a pesar de que se atiende ya en este sentido, pues sí, ella finalmente sigue atrapada en este proceso, ¿no? Una mujer que tuvo una infancia marcada por los abusos sexuales y obviamente pues por una historia tremendamente dolorosa que ya nuestros panelistas anteriores nos compartían, ¿no? Cómo las experiencias dolorosas de vida sin duda contribuyen a ver esto como una opción. Y bueno, ¿qué pasaba en este marco emocional de esta doliente, de esta mujer con tendencia suicida? Pues lo primero, una gran fragilidad emocional, una gran contención de enojo, una profunda tristeza, una impotencia por la historia de vida que la acompañaba, vulnerabilidad extrema, ¿no? Al no sentirse nunca protegida por su entorno, impunidad, porque muchos de los eventos que ella sufrió en la infancia, pues siempre fueron silenciados, negados y obviamente sin seguimiento ni atención oportuna. Acá nos van diciendo, la mujer, esto no lo dice Durkheim, la mujer no se suicida menos que el hombre porque sea fisiológicamente diferente, sino porque no participa del mismo modo en la vida colectiva. Y es muy posible, ¿verdad? Acá tenemos algunos de los relatos que ella hacía finalmente mientras platicaba justamente esta condición de vida. Siempre que traté de decirle a mi mamá lo que pasaba, ella simplemente respondía, eso no es cierto, a las niñas buenas no les pasan cosas malas. Imagínense la negación, el dolor tan tremendo de estar viviendo abuso constante en casa por parte del padre, por parte del hermano, por parte del novio, de los amigos del novio, y que finalmente la respuesta que yo obtenía cuando pedía ayuda era que al ser ella una niña buena era imposible que le pasara este tipo de situaciones. Y bueno, lo que vamos encontrando justamente es que ella va encontrando un método que no tiene que ver simplemente con cómo acabar con su vida, sino con cómo responder ante lo que le está pasando día a día. Y ella, que durante sus 3 intentos se cortó las venas, ella decía lo siguiente: yo sé dónde cortar, sé de qué se trata esto y cuánto tiempo tienen para venir por mí. Aquí lo que estamos viendo es evidentemente la gran necesidad de poder tener control sobre algo que ella generalmente no ha podido controlar. ¿Por qué? Por la negación y en segunda por su estado de vulnerabilidad. Entonces lo que vamos viendo aquí es que ella tratando a lo largo de este acto, ¿verdad?, de buscar un poco de control, de apropiarse justamente de su vida. No quiero que avisen a mi esposo, yo decido quién me va a encontrar, ¿no? Nuevamente encontramos esta postura, esta búsqueda de al menos en este instante poder tener control sobre la vida. Esto es por su culpa, ¿no? Todos los hombres de mi vida me han fallado. Evidentemente aquí vemos el aspecto anónico, donde pues se marca definitivamente que hay un reclamo, ¿verdad?, a esos hombres que de alguna manera tenían que haberla protegido y que por alguna razón fallaron en ese proceso, dejándola en un gran dolor. Él se va a ir a trabajar, ¿no?, refiriéndose a su esposo, y me dejará de nuevo sola. ¿Para qué llamarle, no? Ya acostumbrada justamente a reproducir este patrón de abandono, ¿no?, que no solamente vivió en la infancia, sino que desde luego ella ha
buscado, ha encontrado parejas con las cuales reproduce justamente ese mismo patrón, aprendido desde luego desde el seno familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en el contexto sociopedagógico? Definitivamente algo de lo que ya hemos hablado esta mañana y que sin duda sigue siendo un reclamo enorme a la acción. Instituciones disfuncionales, ¿no? Soportes emocionales débiles o nulos. Necesitamos educar, necesitamos fortalecer la educación informal, necesitamos acercarnos a las familias, porque dentro de ellas hay violencia, hay privación constante de la seguridad, un elemento esencial para poder seguir avanzando hacia el desarrollo, según muchas de las teorías que conocemos del humanismo, ¿verdad? Evidentemente solventar la necesidad implica la posibilidad de seguir avanzando en nuestros sueños y nuestros deseos. Hoy en día las instituciones no están dando este elemento, no brindan seguridad a las personas. Hay una negación de la realidad que se vive en ellas, hay una normalización de lo anónimo. No nos damos cuenta que todos aquellos actos están transgrediendo el orden social. Entonces podemos ver conductas machistas, podemos ver conductas individualistas, ya lo señalaban en paneles anteriores, ¿no? Una madre preocupada más por lo estético de su rostro que por atender a la hija, ¿no? Falta de reconocimiento del otro y de sus necesidades, y desde luego la imposibilidad para cambiarla o controlarla, debido a la impotencia y a la debilidad que desde las propias estructuras sobre las cuales se ha movido, pues no le han permitido construir eso que nos hablaban, ¿no? Esa fortaleza, esa seguridad en sí misma para romper con estos procesos que la violentan y que desde luego la van lastimando tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos casos lo que vamos viendo es que está presente, ¿verdad? Un doliente que ha aprendido de dichas experiencias, que es un sujeto vulnerable, que no puede confiar en nadie y que es incapaz de construir un nosotros en los diferentes ámbitos de interacción social. Aquí entonces tenemos una doliente con tendencia suicida, cuyas experiencias de vida se han visto mermadas por experiencias de dolor, en las que el factor anómico, es decir, la falta de reglamentación, ha estado presente. Estamos educando de una manera equivocada sin duda. Es decir, en casa fue abusada o maltratada por quienes debieron de brindarle esta protección y esta seguridad. Y en la escuela, ¿no? Si el sujeto tiene la fortuna, como fue el caso de ella, si se le puede llamar fortuna, ¿no? Pues vivió obviamente un ambiente hostil donde no fue beneficiada por esta educación formal. La víctima de acoso escolar, sin que esto implicara la movilización de personal educativo para responder y castigar el acto. ¿Cuántas veces nosotros como docentes, como académicos, como personal de la institución, no abrimos los ojos justamente para poder detectar estas conductas y hacer algo al respecto? Sus empleos estuvieron ligados a prácticas ilegales, lo veíamos en nuestra primer ponencia de algún tipo, y a las relaciones interpersonales que fueron reforzadas a través de vínculos de codependencia en los que el abuso y la violencia también estuvo presente. Y bueno, recuperando a Mantegazza, creo que nos deja mucha tarea por pensar, por hacer, por desarrollar y resolver. Él concluye, ¿no? Cómo se va configurando la ideación suicida. Y aquí tenemos justamente en palabras de Mantegazza lo que se ve en el caso que les presenté. Solo con la muerte, ¿no? Se ejecuta el suicida su soberanía sobre el mundo, que en vida le ha sido negado. El mundo es mío y yo lo destruyo. Si no poseo el mundo, entonces puedo aniquilarlo para que de ese modo sea mío. Entonces, imagínense cuánto dolor puede haber, que hay una gran necesidad por callar ese mundo que ha negado tantas posibilidades de realización de la vida. Si el mundo fuera de todos, nos dice finalmente Mantegazza, y de cada uno, quizás nadie se vería reducido a las condiciones de tener que aniquilarlo, de tener que aniquilarse para poderlo percibir en el espacio de la nada, en parte como fin. Entonces, ¿qué más pensar? Que tenemos una gran responsabilidad por adelante, por evitar en la manera posible
que cada uno de los jóvenes, que cada una de las mujeres, de los niños o de los adultos que intentan un suicidio pueda ser atendido, pueda ser prevenido para que justamente no caigamos en esta situación. Y desde luego tendremos que hacer algo para hacer que este mundo sea de todos, porque lo necesitamos y porque verdaderamente es la respuesta para el crecimiento de todos y desde luego una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Lore. Aquí tenemos varias felicitaciones a los 3 ponentes. Aplausos y fanfarrias, extraordinario. Voy a recoger varias de las preguntas, la mayoría tienen que ver con la preocupación por el fracaso social, ¿no? Otra vez citamos a Durkheim. Voy a poner a diálogo si es posible, pero que nuestro público quiere conocer estrategias de lo que no se está promoviendo, prácticamente es la vida, ¿no? ¿Por qué nos está hablando todo como para abajo? Mencionamos abuso, mencionamos violencia, mencionamos el thanatos, muerte, y parece que hay un estadístico alto que indica que el sentido opuesto es el que nos falta. ¿Nos pueden dar, pide el público, algunas estrategias desde su experiencia como seres humanos, como docentes, como usuarios, miembros de una sociedad, estrategias para promover la vida? Si me permiten, me encantaría... ¿Quién guste? Si me permiten, me encantaría resolver un poquito. La respuesta está en educar. Tenemos que justamente cambiar esta idea de que las instituciones deben de seguir perdiéndose. Al contrario, tenemos que fortalecerlas y el camino es educando. Educando para hacer consciente al hombre del vínculo de la vida y de la muerte, para que entienda los procesos de vida, para que genere finalmente este entendimiento que él va a experimentar pérdidas, las pérdidas son inevitables, las situaciones frustrantes en la vida son inevitables, pero si nosotros les damos herramientas a través de instituciones fortalecidas, sin duda vamos a evitar que estos acontecimientos sigan prosperando. Y continúo con una pregunta que tiene que ver cómo promover la fortaleza psíquica, la fortaleza corporal y física y la fortaleza espiritual. Yo creo que dependiendo a ¿Sí, la persona Andrés? como persona, en primer lugar, porque a veces simplemente lo dejamos a un lado y no atendemos a la persona como persona. Desde la infancia hasta los los ancianos, si se puede decir así, son personas y de eso nos exige promover su integridad, su dignidad, sus derechos, su pensamiento, su libertad. Yo creo que sería todo eso aspecto. Correcto. Hilda, ¿alguna respuesta? Promover la fortaleza es un trabajo que se debe hacer de una manera constante. Hay muchas maneras. Yo creo que una de ellas es aprender a reconocer los propios logros, darte un recuento a la propia vida y ver qué obstáculos has superado, cosas que a lo largo del tiempo parecían imposibles y que tú las lograste superar. Todas las personas tenemos trayectorias de éxito en alguna medida,
y a veces no reconocemos los propios logros ni nos damos cuenta de lo fuerte que somos para soportar la adversidad. Y en ese reconocimiento de los propios logros siempre debe haber un reconocimiento del otro. La capacidad de resistir es una capacidad interna, personal, pero que también se da gracias a los demás. No hay ni un solo logro en nuestra vida que no dependa de alguien más. Aprender a abrir esa ventana de gratitud, de pensar en aquellos que me apoyaron en lugar de aquellos que no me apoyaron, porque pues sí hay personas que no apoyan. Incluso si te pones a pensar profundamente, hay personas que te obstaculizaron mucho el camino y que aprendiste mucho de ellas, que gracias a ellas pudiste lograr algo. Entonces es un trabajo de reconocimiento del propio logro y de agradecimiento a los que contigo lo hicieron posible. Y el no dejarse caer por las circunstancias adversas, sino buscar las maneras, digamos, los apoyos positivos que tú tienes en tu vida reales. Eso es una de las maneras de fortalecer la fortaleza. Otra es la disciplina personal, el ponerte metas claras. Por eso yo hablaba de las rutinas, porque, por ejemplo, en tiempos de pandemia es muy fácil que, pues, por ejemplo, no te levantes de la cama, no te bañes, y esas rutinas de la vida, de levantarse, bañarse, la disciplina de ir a hacer ejercicio, todos esos elementos promueven tu fortaleza. Iba a decir fortalecen tu fortaleza, pero es así como la disciplina, la autodisciplina y el reconocimiento de tus propios logros son dos caminos importantes. Digo, habrá muchas cosas que decir, pero creo que con esas podríamos empezar. Es decir, sentirnos útiles, productivos, sentir que servimos para alguien, para algo. Exacto. Uh-huh. Correcto, correcto. Es que varias preguntas tienen que ver justo con eso. Hay una que nos hace Alice y nos dice, ¿qué nos pueden decir sobre la ley de la voluntad anticipada y el suicidio? Se cortó tu No sé, audio, está un no se poco escuchó. guiada No se hacia la escuchó la exposición de pregunta Andrés. bien. Perdón, ¿me escuchan aquí? ¿Me escuchan aquí? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Sí. ¿Qué nos pueden decir? Nos pregunta Alice. ¿Qué nos pueden decir sobre la ley de la voluntad anticipada? Eso es más bien ¿Qué para los podemos tanatólogos. saber hoy en día? Lo hago porque aquí la hicieron varias veces. Sí, la ley de la voluntad anticipada suele confundirse con el derecho de alguna manera a morir. No es tanto eso, sino que aquí en México, en la Ciudad de México y en el Estado de México y en otros estados de la República, también se sigue la ley de voluntad anticipada. Simplemente es la decisión del paciente de que no se le reanime o no se le conecte de alguna manera insuficientemente. De alguna forma, estamos hablando de que la persona ya está desahuciada, pues que anticipadamente esa persona pueda en un momento determinado decidir que no se le entube, sino que se le deje morir de manera tranquila, que no se le reanime de alguna forma, ¿no? Otra cosa es
ya estaríamos hablando de eutanasia, que eso es otra cosa, ¿no? Eso no hay estudios en torno a ello, ¿sí? Ciertamente en México, en la Ciudad de México al menos, hay un movimiento muy fuerte a favor de la eutanasia, pero eso es otra cosa y eso estaríamos hablando de otro nivel. Pero no hay muchos estudios en torno a lo que es la ley anticipada. Simplemente existe la ley desde hace varios años en la Ciudad de México y, y en algunos hospitales la promueven. Y en algunos hospitales la promueven, no en todos. Así es, y bueno, si me permiten anexar, también yo creo que ahí se ve el reflejo de posturas ante un momento de mucho sufrimiento donde ya la persona está en una situación terminal. Tenemos justamente, como decía muy bien nuestro Andrés, ¿no? Esta postura de la ley de voluntad anticipada que refiere a la ortotanasia, es decir, a aceptar que la muerte llegue cuando debe de llegar. No necesitamos reanimarnos, no necesitamos que nos vuelvan a conectar. Necesitamos aceptar que la muerte llegue cuando tiene que llegar. Es una postura. Tenemos también la distanasia, que es extender, a pesar del gran sufrimiento y de que inevitablemente va a llegar la muerte, extender el sufrimiento del paciente. Es otra postura sobre cómo culminar este proceso. Y desde luego la eutanasia, que como sabemos implica terminarlo definitivamente lo más pronto posible. Pues al final de cuentas creo que la ley de voluntad anticipada nos refleja una postura que tiene que ver justamente con aceptar que la muerte llegue con tiempo. Y parece Gracias, que Lorena. urgen, Y que de alguna urgen manera, estudios. sí, pero también es muy socorrida por al menos su rechazo por los familiares porque no quieren que su paciente muera o su ser querido muera. Y esto llega a ver, como nos recordaba Lorena, a un encarnizamiento terapéutico. Y eso, en vez, no pensamos en el paciente, pensamos en los deudos o en los dolientes, en los familiares, mejor dicho. Gracias. Exacto. Urge conocimiento con respecto a lo que se puede hacer desde la ley y también lo que podemos hacer los que nos quedamos en la vida para poder ayudar a los que se tienen que ir y no retenerlos, parece. Otra pregunta con respecto a los niños. ¿Qué hacer cuando los videojuegos promueven el sentido de muerte, cuando hay música que lo promueve, cuando hay música que promueve la violencia y el abuso? ¿Qué hacer con los niños? Está un poco dirigida a Hilda, cuando no hay el autoconocimiento, la fortaleza y haber pasado ya por algo similar, ¿no? Como referente. ¿Qué hacer con los niños? Bueno, ahí está pues la responsabilidad y la guía de los padres para ver qué cosas pueden ver los niños y cuáles no. Creo que eso es muy importante. En la vida hay muchas ofertas de cosas que nos construyen y que nos destruyen y que hay que guiar. Entre más pequeño es un niño, menos capacidad de ver todas las alternativas y las consecuencias de sus decisiones y más responsabilidad de los padres para limitar ese tipo de videojuegos que promueven la muerte y la violencia. Estamos llenos en los medios de comunicación de ese tipo de cosas y creo que es una lucha difícil, pero creo que sí tenemos que tomar cartas en el asunto y no permitir que los niños vean indiscriminadamente cualquier cosa. Esa sería mi opinión, sería de una vigilancia y de una prohibición de control parental sobre aquellas cosas que son dañinas para el niño, ponerles otras alternativas. Hace poquito vi una película ya muy vieja, del 2009, tiene 10 años, pero que me encantó,
se llama Manos Angelicales. Es la historia de un médico negro y cómo se va superando con una mamá muy inculta, pero muy inteligente, que un día llega y les apaga la televisión y les dice, van a ver nada más 3 programas a la semana y todos los días se van a ir a la biblioteca de aquí del pueblo y me van a traer la reseña de un libro a la semana. Y eso le cambió, bueno, es película, claro, pero le cambió la vida al niño. Empezó a descubrir un universo mucho más interesante, lleno de imaginación en los libros, y le dio el gusto por la lectura. Él es un gran médico del Hospital Johns Hopkins y es un neurocirujano muy famoso. Todavía vive, es jefe de neurocirugía, pero tiene una historia así, de una mamá que decidió que sus hijos merecían una educación mejor que la que estaba ofreciendo la televisión. Y eso tiene mucho que ver con nosotros como padres. Leerles a los niños pequeños diariamente cuentos buenos, narrativas edificantes, va construyendo resiliencia en el alma también. De alguna Muchas manera, gracias, es lo que Hilda. yo llamaba trasladamos la responsabilidad. En eso tenemos que ver mucho nosotros, como este ejemplo que nos pone la doctora Hilda. Ciertamente, aunque sea de una película, no dejamos de deshacernos de los niños, permitiéndoles que se entretengan en sus juegos o en los juegos o ahora en las redes sociales. Y eso simplemente estamos fomentando lo que le llaman actualmente la banalidad de la muerte. Es decir, frecuentamos tanto a la muerte que nos es mucho, mucho más relativa en torno a ello. Es decir, la relativizamos mucho. Este, no nos afecta igual como nos afectaba antes. Ahorita el bombardeo que tenemos de las redes sociales y de los medios de comunicación es simplemente relativizar a la muerte, es banalizar a la muerte. Y yo creo que nosotros como padres, como educadores, tenemos ese reto y esa responsabilidad de ya no seguir trasladando la responsabilidad. Esto es lo que tenemos. Gracias, Andrés. Y una pregunta para Lorena. Se habla de fortalecer las instituciones, pero prácticamente llevamos de 13 a 14 años minándolas. ¿Cómo hacer para verdaderamente fortalecerlas cuando parecen que no tienen credibilidad el valor institucional, ¿no? ¿Qué nos dices, Lore? Pues sin duda yo creo que es uno de los grandes temas de la modernidad que estamos viviendo, ¿no? Nos hablan muchos personajes de esta situación. Anthony Giddens nos recupera esta parte de que hoy se conciben como instituciones vacías, ¿no? Donde solo queda una conchita. Y la realidad es que si hoy la familia no está tan fortalecida, que es la primer célula que tenemos que trabajar, los demás, ¿no? Y yo creo que eso mucho lo trabaja Paulo Freire en esta pedagogía que él recupera del oprimido y el opresor, ¿no? Hay que concientizar. Y si una institución finalmente está débil, los demás, que somos conscientes de esta situación que se está viviendo, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? La crítica justamente implica la acción. Entonces yo creo que todos, como ciudadanos responsables, tenemos que actuar de manera importante para frenar esta situación, ¿no? Ya decían en otros paneles la importancia de justamente de denunciar, de atender, de escuchar al otro, de sensibilizarnos, ¿no? Yo creo que son puntos muy importantes que nos van a permitir estar alertas cuando el otro está en una situación de vulnerabilidad. Ok, pues esas son las preguntas que recogemos y que hacemos un común denominador para armar un extraordinario diálogo entre ustedes. Podemos cerrar entonces nuestra mesa, que ha sido sumamente enriquecedora.
Y yo la cerraría con la idea que heredamos desde los griegos cuando hablan del eros y el tánatos, y le recordaría a nuestro público, a nuestra sociedad, al mundo entero, que tenemos obras excelsas de la música clásica. Una de ellas, la más perfecta que tenemos, se llama Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, en donde él nos regala el sentido de vida más fuerte que tenía justamente dejando de respirar, y lo hace obra musical. Yo creo que para jalar para arriba y promover el sentido de vida ante la inevitable muerte, creo que las artes nos ayudan enormemente porque nos hablan a la sensibilidad, y es con lo que tenemos que fortalecer sociedades, instituciones y el mundo que nos rodea, porque es el único que tenemos. Si no hay más por el momento, agradezco muchísimo a nuestros ponentes, al público presente, sus extraordinarias preguntas, inquietudes, algunas respuestas también. A través de las preguntas, porque la vida nos presenta dificultades enormes a todo nivel. Muchas gracias a todos. Van a recibir sus constancias y un regalito extra de la Universidad Iberoamericana. Todos ustedes, ya se podrá hacer presencialmente y nos podremos dar un abrazo fraternal, saludable y cariñoso como siempre. Gracias.